este binomio, ¿sí? Fíjense que en principio nos da el binomio y no nos dice a qué exponente estamos elevando ese binomio. Justamente lo que nos está preguntando es a cuánto tenemos que elevarlo. O sea, lo que nos plantea el ejercicio es lo siguiente. Tengo 2x menos 3x cubo y nos pregunta cuál debería ser el exponente. ¿Para qué? Bueno, fíjense a cuánto lo tenemos que elevar, es decir, cuál deberá ser ese exponente, para que el término 29 tenga grado 108. O sea, eso significa que vamos a tener un término 29 con x elevado a la 108. Entonces, el problema que se plantearía es este, es decir, es muy parecido a lo que ya hicieron con Natalia, solo que en este caso están conociendo el número de término y desconocen el exponente del binomio. En el ejemplo que hizo Nati recién, conocían el exponente del binomio, pero desconocían el número de término donde esto ocurría. Bueno, empecemos a hacer el planteo. Primero vamos a dar el contexto de esta n. Digo, para no perder de vista que el valor de n que nosotros hallemos tiene que cumplir con determinadas condiciones. Y bueno, ¿qué condiciones les parece que debería cumplir esta n que nosotros tenemos como exponente? ¿Qué podríamos proponer como para al final ya como mínimo verificar que cumpla con esas condiciones? Que sea natural o cero. Bien. N tiene que pertenecer a naturales o cero. Pero fíjense, yo voy a agregar una cosita. Voy a decir solamente naturales. Obviamente puede valer cero en general, en la generalidad de potencia de binomio. Pero fíjense, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Este ejercicio me está diciendo que hay un término 29. Si hay un término 29, significa que este exponente tiene que ser como mínimo 28. ¿Se entiende por qué? Sí. ¿Está bien? Ojo, esto, a ver, probablemente podríamos no observarlo de entrada, pero ojo que quizás si nosotros hacemos toda una resolución y vemos que esto nos da 14, supongan, lo podríamos ver consistente y decir, listo, ya está. Y no está, ¿no? Es decir, noten que n tiene que ser natural y tiene que ser mayor o igual a 28, como mínimo. Bueno, esto es lo que esperamos encontrar. Bueno, comencemos con el planteo. Entonces, para comenzar el planteo, recordemos que acá nos está información de un término en particular, con lo cual el planteo debería ser, un término en particular no, un término en particular que ya conocemos, ¿no? Sabemos que vale 29. Entonces, el término 29 va a ser n en 28, ¿sí? Porque el término h es n en h menos 1. Y esto por el primer término a, bueno, que vendría a ser 2x, elevado a la diferencia por el segundo término b, que en este caso es menos 3x cubo, elevado al denominador. Bueno, como el dato está dado en función de las x, en función del exponente de la x, porque nos dice que el grado es de 108, y bueno, recordemos que esto en particular nos va a dar una expresión polinómica con variable x, y el grado es el exponente al que nos queda elevado a la x. Habría que operar algebraicamente, es decir, aplicando las propiedades que nosotros conocemos. Vamos a hacerlo en un paso. Entonces tenemos n en 28
Acá puedo aplicar la potencia, la distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Lo mismo acá, la distributiva de la potencia respecto de la multiplicación. Y en el resultado aplicar conmutativa de la multiplicación. Es decir, me quedaría 2e menos 28 por menos 3 a la 28 por x a la n menos 28 por x cubo a la 28. ¿Dónde? Vean que todo esto de acá va a formar parte del coeficiente del término 29, que a los efectos de determinar el grado no nos importa, solo nos va a preocupar y ocupar estos dos últimos factores, que son los que contienen la parte literal, que son los que van a determinar el grado del polinomio. O el grado al menos del término, ¿no? Bueno, operando con esto, al final lo podemos terminar de hacer completo, ¿no? Tendremos x a la n menos 28 por x cubo a la 28. Ahí aplicamos potencia de potencia. Nos da x al 84, multiplicando exponentes. Producto de potencias de igual base. Sumamos los exponentes. N menos 28 más 3 por 8, 24. Sí, está bien, bueno. N menos, entonces. N más, perdón. 84 menos 28 nos da 56. ¿Está bien? 56 más 28 da 84. 56. Bien. Tenemos n más 56. Y bien, y acá ya tenemos entonces el término de lo que es el factor que contiene la variable del término 29, sería esta la expresión más reducida. Pero nosotros sabemos que es dato que eso debería valer 108. Con lo cual, entonces de esto podríamos decir que n más 56 tiene que valer 108. Finalmente n va a ser 108 menos 56, que va a valer, bueno, 52. Sí. Bien, perfecto. Fíjense que nos dio un valor de n consistente con lo que nosotros esperábamos, ¿no? Es decir, con lo que dijimos acá. N tiene que ser natural y tiene que ser mayor o igual a 28. O sea, conclusión, al binomio 2x menos 3x cubo hay que elevarlo a la 52 para que el término 29 tenga grado 108. Fíjense, ustedes pueden terminarlo. Acá además les pide dar la expresión completa de dicho término, ¿no? O sea, la expresión completa, en principio, pediría que establezcan el valor del coeficiente. En realidad, si los coeficientes dan números muy altos, como va a suceder acá, se lo puede dejar expresado. ¿Está bien? En cuanto al signo y todo, o sea, el signo, y bueno, si no es un número muy alto lo resuelvo, y si ya me queda expresado en notación científica, lo podría dejar expresado como ese producto que se muestra ahí. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Se entendió bien, profe. ¿Sí? ¿Se me escuchó mejor o Sí. igual de mal? No, mucho mejor. Ah, bueno, mejor entonces.